Hay un teléfono sonando en el bosque, pero no hay señal. Dicen que lo peor de trabajar como guardabosques es el aislamiento. Llevo destinado en el interior remoto del Parque Nacional Olympic desde hace casi 5 años. El aislamiento no me asusta. De hecho, me gusta. Aprendes a apreciar el silencio cuando el único ruido a tu alrededor es el viento empujando entre los árboles y el grito lejano y ocasional de un halcón. No, lo peor de este trabajo es lo raro que no puedes explicar. Y no me refiero a Bigfoot ni a fantasmas. Hablo de personas o cosas que parecen personas, haciendo cosas que sencillamente no tienen sentido. Todo empezó hace 2 semanas, un jueves, justo cuando el sol se hundía tras la línea de árboles. Estaba haciendo una patrulla en solitario cerca de Enchanted Valley, a unas 6 horas de caminata de la carretera de servicio más cercana. Sin señal, sin caminos, sin más personal por allí, solo yo, mi mochila y un montón de bosque. Estaba cruzando una cresta estrecha cuando lo oí. Un tono de llamada, claro como el día, resonando entre los árboles, como si viniera justo detrás del siguiente zigzag del sendero. Ahora bien, probablemente estés pensando, ¿y qué? Alguien dejó caer su teléfono. Pero necesito que entiendas algo. Allí no hay señal, ninguna, ni una barra, ninguna posibilidad de conectar una llamada. Y aún más extraño, no era ningún tono que yo reconociera. Sonaba como un teléfono de disco antiguo, ese timbre mecánico agudo como algo sacado de los años 80. Me quedé allí un segundo pensando que tal vez fuera una alucinación. Desde las 9 de la mañana solo había comido una barrita de proteínas y tomado una taza de café negro y ya me quedaba poca agua. Pero entonces sonó otra vez, más cerca. ¡Hola!, grité por puro instinto, aunque sabía lo estúpido que era. Mi voz rebotó entre los árboles y volvió a mi vacía. El sonido se cortó, sin pasos, sin movimiento, nada. Seguí hacia donde creí que había venido. Solo un pequeño desvío, quizá a unos 60 metros fuera del sendero. No vi ningún teléfono, solo un claro pequeño rodeado de enormes abetos Douglas. Había musgo creciendo por todas partes, el suelo blando y esponjoso bajo mis botas, y en el centro, un ciervo muerto. Tenía las patas torcidas hacia atrás, como si hubiera caído desde una altura. Pero no había acantilados cerca. Las moscas zumbaban a su alrededor, pero no tantas como cabría esperar. El cuerpo estaba hinchado, pero aún no había sido despedazado. Eso no cuadraba. Aquí las cosas no duran mucho. Osos, coyotes, incluso las aves dejan los huesos limpios en un día, pero ese ciervo parecía intacto. Retrocedí despacio, se me encogía el estómago. Ese tipo de aviso que te da el cuerpo antes de que el cerebro se ponga al día. Algo iba mal. De vuelta en el sendero, apuré el paso. No acampé esa noche. Seguí caminando después del atardecer hasta llegar a la vieja torre de vigilancia contra incendios. Está casi abandonada, pero la mantenemos en caso de emergencias. Dentro, cerré la trampilla y dejé la mochila en el suelo. Me temblaban las manos y no sabía si era por el frío o por la adrenalina. No dejaba de pensar en ese sonido de teléfono, en ese tono perfecto y extraño resonando a lo largo de kilómetros de bosque. ¿Quién demonios tendría un tono de teléfono de disco ahí fuera? No dormí bien. Alrededor de las 3 de la madrugada, creí oírlo de nuevo, débil, justo por debajo del aullido del viento raspando las ventanas. Sonó 2 veces y luego nada. Y cuando revisé la base de la torre por la mañana, había huellas en la tierra, recientes rodeando el perímetro, pero nadie había subido. No salí de la torre durante 1 hora entera después del amanecer. Me quedé allí sentado, con el termo medio lleno de café tibio, mirando por la ventana como un maldito cobarde, observando cómo los árboles se mecían con el viento, escuchando cualquier cosa. Pasos, el crujir de hojas, ese maldito timbre. Pero solo había silencio. Ese silencio pesado que te aplasta, como si el bosque contuviera la respiración. Cuando por fin bajé por la escalera, las huellas seguían allí, embarradas con los bordes bien definidos. Alguien había caminado en un círculo completo alrededor de la base de la torre, y no de manera casual. Era un patrón cerrado, como si la estuvieran inspeccionando. No había huellas que se alejaran, solo ese círculo perfecto. Aquí viene la parte que de verdad me destrozó. Eran de mi talla, el mismo dibujo de suela que mis Danner reglamentarias. Revisé mis botas. Por supuesto, coincidían. Eso no lo hacía menos inquietante. Me dije que quizá había caminado en círculo la noche anterior sin darme cuenta. Tal vez había bajado a comprobar algo y luego lo olvidé. Pero, en el fondo, sabía que no era cierto. No había abierto esa trampilla ni una sola vez.
Había estado demasiado ocupado vigilando la línea de árboles, con la mano aferrada al mango de mi Leatherman, como si fuera a salvarme de algo que ni siquiera podía describir. Llamé por radio a la base, solo estática. Ninguna sorpresa, seguía estando demasiado lejos. Decidí iniciar el descenso temprano. Ya había visto suficiente. Lo que fuera que estuviera pasando allí fuera no venía en el manual. Unas 2 horas después de empezar la caminata, encontré otra cosa. Un trozo de franela enganchado en una rama baja. Cuadros rojos y negros, rasgado, rígido por la sangre seca. No era mucha, solo una mancha, pero suficiente para detenerme en seco. Tomé una foto con la vieja Canon que seguimos usando para los informes y guardé la tela en una bolsa de muestras. A veces tenemos excursionistas desaparecidos. Normalmente es deshidratación o alguien que cree poder con el clima en zapatillas y sudadera. Pero esto no se sentía así. Ni siquiera 20 minutos después vi humo, fino y ondulante como la estela de un cigarrillo. Lo seguí. Lo que encontré fue una tienda de campaña, solo una, pequeña, verde, descolorida. No estaba en una zona oficial de acampada. Ni siquiera permitimos que la gente se adentre tanto sin permisos. Y yo no había expedido ninguno esa semana. Estaba cerrada, perfectamente ordenada, como si alguien se hubiera alejado un momento para orinar. Guardabosques, llamé. Si hay alguien ahí dentro, necesito que responda. Está acampando ilegalmente. No hubo respuesta. La rodeé despacio. Mis botas no hacían ningún ruido sobre el musgo y, de un modo extraño, sentí que estaba invadiendo algo sagrado. Fue entonces cuando me di cuenta del teléfono. Estaba justo fuera de la entrada de la tienda, medio enterrado entre las agujas de pino, viejo. No era un smartphone, sino un auricular de teléfono fijo, del tipo que verías en un motel de los años 90. Sin cable, solo el receptor. Y juro por Dios que, en el mismo instante en que lo miré, sonó con fuerza, de manera brusca. Ese mismo timbre mecánico resonó entre los árboles, vibrándome en el pecho. No lo toqué, simplemente retrocedí despacio. La tienda estaba vacía, la abrí con la punta del cuchillo y eché un vistazo dentro. Un saco de dormir, un par de botas, unos cuantos envoltorios viejos de barritas de cereales, ninguna identificación, ningún cargador de teléfono, pero había un cuaderno. Lo hojé. Solo miradas rápidas. La mayor parte eran garabatos sin sentido, palabras escritas una y otra vez sobre sí mismas hasta que el papel casi se rompía. Pero una frase era clara. Estaba en la última página escrita con tanta fuerza que el bolígrafo había traspasado hasta la tapa. No contestes. Conoce tu voz. Tampoco dormí esa noche. Llegué hasta la mitad del camino de regreso a la base antes de montar la tienda y encerrarme dentro como si eso fuera a servir de algo. Guardé el auricular en la mochila. No sé por qué. ¿Curiosidad quizá? ¿Estupidez? Pero a las 2:17 de la madrugada algo estaba de pie fuera de mi tienda. No lo oí acercarse. Simplemente estaba allí, una sombra bloqueando la luz de la luna, sin respiración, sin movimiento. Entonces el teléfono dentro de mi mochila empezó a sonar, y afuera algo susurró. Te encontré. No me moví, ni durante un minuto entero. Me quedé sentado dentro del saco de dormir, paralizado, con ese timbre cortando el silencio como una cuchilla. El corazón me martillaba tan fuerte que parecía resonar fuera de la tienda. Conté 5 timbres antes de que se detuviera. De nuevo, silencio absoluto, sin pasos, sin hojas crujiendo, nada. Entonces la voz habló otra vez, justo al otro lado del nylon, solo que esta vez era mi voz. Oye, dijo, se te cayó la radio, exactamente como lo había dicho 2 días antes a un par de excursionistas que habían dejado la suya sobre una roca en el lago Quinault. Sentí que la sangre me abandonaba la cara. Mi propia voz, no solo parecida, idéntica en tono, ritmo, incluso en la ligera aspereza de beber demasiado café y no suficiente agua. Luego dijo algo que yo no había dicho, algo que jamás diría. No deberías haber tocado el teléfono. La cremallera empezó a moverse despacio, con cuidado, no del todo, solo lo suficiente para que lo que fuera aquello pudiera asomarse. Me lancé hacia adelante y pateé con fuerza. No sé qué golpeé. Era sólido, más pesado de lo que esperaba. Algo salió despedido hacia atrás y cayó con un golpe sordo sobre la tierra. Salí de un salto, cuchillo en una mano, linterna en la otra, iluminando en todas direcciones. Nada. Ningún paso, ningún estruendo entre la maleza, solo los árboles balanceándose suavemente, como si el bosque hubiera exhalado de golpe. La entrada de la tienda colgaba abierta a mi espalda. El maldito auricular había rodado fuera de la mochila y yacía boca abajo sobre el musgo. No dormí el resto de la noche.
Me limité a quedarme allí, con la espalda apoyada en un cedro, el cuchillo aún aferrado en la mano, mirando fijamente la oscuridad. Cuando salió el sol, recogí todo a toda prisa y emprendí el último tramo hasta la base. Fue entonces cuando las cosas se volvieron aún más extrañas. Llegué de vuelta alrededor del mediodía. La base estaba vacía. No es inusual. A veces los otros guardabosques están de patrulla o van al pueblo a por suministros. Pero la puerta de la estación estaba sin cerrar, lo cual no era normal. Siempre la mantenemos cerrada y atrancada a menos que haya alguien dentro. Entré. Al principio todo parecía normal. La cafetera aún medio llena. Mapas esparcidos sobre el escritorio. Botas alineadas junto a la puerta. Pero el aire estaba mal, demasiado quieto, como si hubiera estado sellado allí durante semanas. Entonces vi el libro de registro, el que usamos para fichar entradas y salidas de turno. Mi nombre estaba escrito en 3 lugares distintos, con horas diferentes. Una entrada decía que había regresado a las 8:47 de la mañana. Otra decía que había salido a las 10:03. La última, y esta fue la que me revolvió el estómago, decía que había vuelto a las 11:58 de la mañana. Yo acababa de cruzar la puerta. No había escrito ninguna de esas entradas. Revisé la cámara. Tenemos una cámara de sendero apuntando a la entrada principal, más por los osos que por la gente. Fui pasando las imágenes hasta encontrar la marca horaria de las 8:47. Y allí estaba yo, entrando. Misma chaqueta, misma mochila, incluso la cojera en la pierna izquierda de cuando me torcí el tobillo hacía 2 meses. Excepto que yo no había estado allí. A esa hora, seguía en el sendero. Me quedé mirando esa imagen durante mucho tiempo. Traté de encontrar una razón, algo lógico, un desfase, un fallo. Entonces la radio crepitó. No era estática ni una voz. Era el timbre, el mismo tono, mecánico, distante, saliendo por el maldito canal de comunicaciones de emergencia. Esa línea no transmite sonidos así. Es un sistema bidireccional. Hablas, esperas, te responden, pero esta vez el timbre simplemente siguió sonando. Es un sistema bidireccional. Tú hablas, esperas y ellos responden. Pero esta vez el timbre simplemente siguió sonando. Luego se detuvo y una voz, mi voz, susurró por la línea. Lo trajiste aquí. No he salido de la estación de guardabosques desde entonces. Cerré con llave todas las puertas, clausuré cada ventana. Hay algo en el bosque que suena como yo, camina como yo, sabe lo que he dicho y quiere que levante el teléfono. Para cuando el sol se ocultó tras los árboles esa noche, ya me había trincherado dentro de la estación con muebles, clavé tablones de madera sobre las ventanas e incluso arrastré la vieja máquina expendedora frente a la puerta principal. Me temblaban las manos todo el tiempo. No solo de miedo, sino de esa sensación reptante y equivocada bajo la piel, como si algo ya se hubiera metido dentro y me estuviera desgastando desde adentro. Me repetía una y otra vez que solo tenía que esperar a que amaneciera. El equipo volvería. La señal regresaría, tal vez incluso un sobrevuelo de un helicóptero de búsqueda y rescate. Algo, cualquier cosa. Pero la noche en el bosque le hace algo a tu cerebro. Empiezas a pensar en círculos. Empiezas a hacerte preguntas que te hacen sudar, como si puede copiar mi voz. ¿Cuánto más puede copiar? Dejé el auricular sobre el escritorio. No lo había tocado desde la noche anterior, pero tampoco lo había tirado. Se sentía mal simplemente deshacerme de él, como si al hacerlo le diera permiso para seguirme o peor aún, para quedarse. Allí estaba, como una cosa muerta, negra y silenciosa, pero se sentía como si estuviera observando. Intenté distraerme. Revisé las raciones de comida de emergencia, roté las baterías de las radios y me encontré hojeando los registros de patrulla, los antiguos, de antes incluso de que yo empezara a trabajar en este parque. Entonces vi algo. Entre las entradas de marzo de 2015 había una hoja suelta, doblada 3 veces. Parecía que alguien la había escondido allí a propósito. Estuve a punto de apartarla hasta que noté la letra. Era la mía, pero no era mi escritura. Los bucles eran demasiado prolijos. El espaciado estaba mal, como si alguien hubiera estudiado mi caligrafía y casi hubiera logrado imitarla a la perfección. En la parte superior había una sola palabra, rodeada por un círculo de tinta espesa, contesta. Debajo había varias líneas, como entradas de un diario. Algunas estaban tachadas, otras tenían letras repetidas una y otra vez. Si contestas, te aprende. Si hablas, escucha. Si cuentas, te sigue. No contestes, no hables. Lleva tu rostro, lleva tu nombre.
Debí leer esa página unas 10 veces con los dedos clavándose en el escritorio. No recordaba haberla escrito. Sé que no la escribí, pero no podía sacudirme la sensación de que, en algún momento, quizá incluso mientras dormía, quizá incluso mientras miraba por la ventana, algo había tomado prestada mi mano. Volví a oír pasos alrededor de la 1 de la madrugada, suaves, medidos, uno tras otro, crujiendo la grava justo fuera de la puerta de la estación. Entonces el timbre comenzó de nuevo. Ding. Pero esta vez no venía del auricular, venía de afuera. Agarré la linterna, apagué el farol y me deslicé hasta la ventana lateral. A través de una rendija entre las tablas clavadas, pude ver el borde del claro tenuemente iluminado por la luz de la luna. Algo estaba de pie en la línea de los árboles. Era yo. La misma chaqueta, la misma complexión, todo igual, excepto que sus brazos eran apenas demasiado largos y la cabeza se inclinaba un poco más de lo normal, como si aún no hubiera entendido del todo cómo funcionan las articulaciones. Sostenía algo junto a la oreja, el auricular del teléfono, y se reía bajo, con un jadeo extraño, como si apenas estuviera aprendiendo a hacerlo. El sonido salía entrecortado, roto, como un disco rayado intentando reproducir una risa que no comprendía. Luego dijo mi nombre. No lo gritó ni lo susurró, lo dijo plano, como probando el sonido por primera vez en la lengua. Tyler. Di un paso atrás, apretando con fuerza el mango de la linterna. No podía respirar bien. Sentía el pecho hundirse. Esa cosa ahí fuera tenía mi cara, mi voz, mi nombre. Lo dijo otra vez más fuerte. Tyler. Y entonces, lentamente, se dio la vuelta y empezó a alejarse. No hacia el bosque, no hacia el sendero, sino directamente hacia la oscuridad entre los árboles, donde no había ningún camino, moviéndose de forma rígida y deliberada. Y detrás de él, por solo un segundo, vi a otros. No eran formas claras, solo siluetas, altas y delgadas, retorciéndose entre los árboles como viento con forma humana. Uno de ellos se detuvo, se giró y juró que me miró directamente. Entonces las luces de la estación parpadearon una vez, 2 veces y se apagaron. El generador de respaldo no se activó. El teléfono de escritorio, el de dentro, empezó a sonar. Ding, ding. No contesté, pero juro que podía oír una respiración al otro lado. No me moví. No respiré. Me quedé mirando fijamente ese teléfono, el viejo auricular polvoriento sobre el escritorio, mientras sonaba una y otra vez, más fuerte que antes. Un timbre que hacía vibrar el aire como si ocurriera dentro de mi pecho en lugar de fuera de mi cabeza. Las luces se habían ido, no había energía. El sistema de respaldo de emergencia no había fallado en los 3 años que llevaba trabajando allí. Lo probábamos todos los meses. Pero esa noche, muerto. El aire estaba más frío de lo que debería, incluso para una noche de primavera en el bosque Olympic. Mi aliento se condensaba frente a mi cara. Tenía los nudillos blancos aferrados al mango de la linterna, pero no la encendí. No quería ver qué podría estar conmigo allí dentro. Y aún así, el teléfono seguía sonando. Ding, ding. Conté 23 veces. Luego se detuvo. Silencio total, de ese que te hace zumbar los oídos como si intentaran rellenar los huecos. Me quedé allí, congelado. Cuanto más esperaba, más el silencio se cerraba sobre mí, como si algo estuviera escuchándome esperar. Y entonces, clic. El auricular hizo clic. Nadie lo había levantado. Se había contestado solo. Lo que vino después no fue una voz. No exactamente. Era estática, pero no de radio. Sonaba húmeda como respiración mezclada con ruido blanco, como alguien jadeando bajo el agua a través de un altavoz. Di un paso atrás y tiré una silla. No me importó. Ese sonido estaba vivo. Entonces habló con mi voz otra vez, pero deformada, ralentizada. ¿Por qué no contestas, Tyler? La forma en que dijo mi nombre me retorció el estómago, como si le gustara decirlo, como si lo estuviera saboreando. Me giré y corrí al despacho trasero, cerré la puerta de golpe y empujé un archivador delante. No iba a detener a nada que pudiera imitarme y cortar la luz, pero me hizo sentir que estaba haciendo algo. Había un rifle viejo en la caja fuerte bajo el escritorio, de dotación estándar para emergencias con grandes depredadores. Lo agarré, lo revisé y lo cargué. Me temblaban tanto las manos que los cartuchos repiquetearon en el suelo antes de que lograra meterlos. Me senté allí, en la oscuridad, durante lo que debieron de ser horas, sin dormir, solo escuchando. En algún momento el teléfono volvió a sonar, solo que esta vez no se detuvo. Y entonces empezaron las voces. No solo la mía, otras. Algunas las reconocía, otras quería creer que las reconocía. Por favor, hace frío, no me dejes aquí. Esa sonaba como Grace, una guardabosques que desapareció hace 3 años.
Dijeron que resbaló en el río y fue arrastrada hasta el mar. Nunca encontraron el cuerpo. Abre la puerta, hombre. Vamos, me conoces. Esa voz era la de Ben. Trabajaba en el Distrito Sur, murió el invierno pasado en una tormenta de nieve. Asistí a su homenaje. Las voces no paraban, un coro de guardabosques muertos, excursionistas y Dios sabe quién más. Todos suplicando, rogando, algunos lloraban, otros se reían. Uno de ellos susurró, no necesita matarte, solo necesita ser tú. Creo que me desmayé en algún momento. Lo siguiente que recuerdo es la luz de la mañana filtrándose por una rendija de la ventana tapiada. El teléfono estaba en silencio. Abrí la puerta despacio. Todo parecía normal. La electricidad seguía cortada, pero ya era de día. Me dije que eso significaba seguridad. Me dije que eso significaba que las cosas solo salían de noche. Pero entonces volví a ver las huellas de botas alrededor de la torre, alrededor de la cabaña, y un rastro nuevo que se alejaba, idéntico al mío. Las seguí unos 40 pies dentro del bosque. Se detenían al pie de un árbol. No había señales de lucha, ni marcas de arrastre, solo un final. Y entre las raíces, medio enterrada en la tierra, estaba mi credencial de guardabosques, partida en dos, como si algo hubiera intentado deshacerse de ella, como si ya no la necesitara. Salí de allí ese mismo día. No me detuve. No comí. No bebí. Se me acalambraron las piernas. Me sangraban los pies. No me importó. Llegué a una carretera de servicio al atardecer y detuve un camión maderero. El conductor parecía haber visto un fantasma cuando salí tambaleándome de la línea de árboles. Dijo, «Jesús, ¿estás bien, hombre? Pareces haber visto morir a tu propio reflejo». No hablé mucho durante el trayecto de vuelta. El camionero Clay, creo que se llamaba, no dejaba de mirarme de reojo, como si quisiera hacer preguntas, pero no se atreviera. Tal vez era la sangre seca en mi camisa, o que no dejaba de mirar el retrovisor. Fuera lo que fuese, me dejó en el puesto del sheriff más cercano y se marchó como si no pudiera alejárselo bastante rápido. La comisaría estaba caliente, iluminada con fluorescentes, llena de parloteo de radios y del olor a café malo. Debería haberme sentido a salvo. No fue así. Tomaron mi declaración, asintieron, hicieron las preguntas de siempre. ¿Podría haber estado alucinando? ¿Había alguien allí fuera que no reconociera? ¿Alguna señal de actividad animal? Les conté todo. El teléfono que sonaba, la tienda abandonada, las voces, el doble, la cosa que se movía como yo, sonaba como yo. Los pasos, la forma en que susurraba entre los árboles como si conociera mis huesos. Asintieron y lo anotaron. Luego me entregaron un formulario que decía que quedaba en licencia obligatoria para una evaluación psicológica. No me opuse, pero tampoco volví a casa. Alquilé una habitación en Forks, cerca del borde del parque. Un Airbnb barato sobre una gasolinera. Ya sabes cómo son, jabón con olor a pino, una ventana que no abre, paredes de papel. Pensé que quizá una semana allí, lejos de los árboles, permitiría que mi cabeza se enfriara. Me dije que una mañana despertaría, me reiría de todo, llamaría a alguien de la central y admitiría que había sufrido un colapso. Pero la primera noche, mientras me cepillaba los dientes, lo oí de nuevo. Ding. No era mi teléfono. No era ningún teléfono del apartamento. Venía del conducto de ventilación. Me agaché con el corazón hundiéndose, cerré el grifo y escuché. Ding. Luego una voz susurrando a través del metal. No hemos terminado, Tyler. Agarré la mochila y me fui esa misma noche. Conduje hasta un motel 2 pueblos más allá. Pagué en efectivo y me quedé 1 hora sentado en el estacionamiento, mirando fijamente la oscura línea de árboles junto a la carretera. Han pasado 4 días. He cambiado de habitación 3 veces. Quemé el viejo auricular en un bidón de basura detrás de un restaurante. No importa, sigue sonando. No todas las noches, no siempre fuerte. A veces solo lo sueño, ese tono mecánico y frío resonando en un bosque vacío. Pero cuando despierto, juro que aún puedo sentir la vibración en el colchón. Esta mañana abrí el portátil. Había un archivo en el escritorio, sin nombre, sin carpeta. Yo no lo puse ahí. Hice clic. Era una grabación de audio de algo más de 10 minutos. La primera mitad era silencio, luego un clic, luego un sonido, estática húmeda, jadeante, envuelta en respiración, y después una voz. Mi voz susurrando, «Sé dónde te escondes». Y pronto ellos también. No deberías haber contestado. Cerré el portátil, lo estampé contra la pared y lo dejé allí. Ya no sé a dónde voy. Llevo horas conduciendo por carreteras secundarias, parando solo para gasolina y café. De vez en cuando miro al espejo y siento un pánico creciente, como si la persona del reflejo no parpadeara cuando yo lo hago.
No he dormido, pero a veces me veo de pie entre los árboles junto a la carretera, saludando. A veces le devuelvo el saludo, a veces no. Creo que quizá ya esté dentro. Tal vez ese primer timbrazo fue todo lo que necesitó, lo justo para abrir algo. No una puerta, algo peor, algo que ya no puedo volver a cerrar. Hay cosas en ese bosque que se ponen tu voz como una máscara, que se arrastran bajo tu piel y aprenden a ser tú. Y lo peor es que nadie te creerá hasta que ellos también oigan sonar el teléfono. Así que, si alguna vez estás muy adentro entre los árboles y oyes sonar un teléfono fijo desde algún lugar donde no debería verlo, no contestes. No hables, ni siquiera respires, porque ya te está llamando por tu nombre y no va a detenerse. Mi último turno nocturno como guardabosques se convirtió en una pesadilla. Dicen que la naturaleza cura. Eso es lo que te gritan todas esas cuentas de bienestar en Instagram, ¿no? Sal a caminar, reconecta con la tierra, respira. Yo solía creerlo. Demonios, acepté el trabajo porque lo creía. Pero eso fue antes de pasar mi última noche en el Parque Nacional Black Hollow, en algún lugar más allá de Helena, Montana. Ya no aparece oficialmente en los mapas turísticos. Recortes presupuestarios, dicen, pero los lugareños lo saben. Los excursionistas aún encuentran la manera de entrar por viejos caminos de tierra y aplicaciones desactualizadas. Llevaba trabajando allí en patrullas nocturnas unos 6 meses. Nunca fue algo permanente, solo una forma de despejar la cabeza después del divorcio y de un agotamiento en espiral en mi último empleo en Portland. Ya sabes, aire fresco, silencio, tiempo para pensar. Era finales de octubre. Ese tipo de frío que te muerde a través de la chaqueta y hace que tu aliento empañe el parabrisas, incluso con la calefacción a todo lo que da. Mi destartalada Ford Ranger traqueteó por el camino de grava que conduce a la Torre de Vigilancia del Norte. Normalmente no se ve mucho tráfico por allí. La zona es empinada, con curvas cerradas, roca suelta y sin cobertura móvil durante kilómetros. Registré mi entrada en la estación alrededor de las 5:45 de la tarde, justo cuando el sol se hundía detrás de la cresta. Parecía un cuadro, un cielo naranja que sangraba hacia sombras púrpuras entre los árboles. Debería haber sido pacífico, pero el bosque se vuelve demasiado silencioso ahí arriba. No hay insectos zumbando ni búhos llamando, solo un silencio muerto y pesado. La cabaña es uno de esos antiguos puestos de guardabosques. Estructura de madera, calefactor de propano, una camilla que se siente como dormir sobre contrachapado. Seguí la rutina de siempre. Anoté el inicio del turno en el registro físico, no hay red allí arriba. Comprobé la radio de banda ciudadana, me aseguré de que el generador tuviera combustible. Todo estaba en orden. Alrededor de las 8:30 de la noche recibí una llamada por el transmisor portátil. Era Ethan, otro guardabosques que cubría un sector distinto. Oye, ¿me copias? Tengo algo raro por aquí, cerca del sendero Elk Run. Movimiento de linterna, pero no hay coches en el aparcamiento. Podrían ser excursionistas perdidos. ¿Has visto a alguien por el norte? No había visto a nadie, ni un alma desde que pasé la verja cerrada esa tarde. No, respondí. No he visto nada. ¿Quieres que baje y me reúna contigo? Hizo una pausa. No, quédate ahí. Es extraño. Quizás sean chavales haciendo el tonto. No le di mucha importancia. Halloween estaba cerca y el bosque atrae a adolescentes imprudentes todos los años. 1 hora después oí golpes, no en la puerta ni siquiera en la cabaña, venían de debajo del suelo. 3 golpes lentos y deliberados. No eran arañazos ni el golpeteo de un animal. Me quedé helado. Mi primer pensamiento fue una rama o quizá algo que se había movido debajo, como un pequeño corrimiento de rocas, pero no sonaba natural, tenía ritmo. Agarré la linterna, desenganché la trampilla que conduce al espacio bajo la cabaña y apunté el haz hacia abajo. Polvo, cables viejos, unas cuantas telarañas de viuda negra, pero nada más. Me quedé mirando un buen rato con el corazón martilleándome en el pecho. Entonces lo oí de nuevo, esta vez afuera. Toc, 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 justo debajo del porche de madera. Me aparté de la trampilla y la cerré con llave. Me dije que probablemente sería un mapache o un coyote rozando los soportes, pero yo sabía cómo suenan los animales. Esto no era eso. Volví a llamar a Ethan por la radio. Oye, ¿sigues cerca de Elk Run? Solo estática. Aquí pasa algo raro. Puede ser una broma, pero me está poniendo los pelos de punta. Nada. Entonces la radio crepitó, pero no era su voz. Era respiración. Una respiración lenta, húmeda, entrecortada.
La apagué, ni lo pensé. Simplemente la apagué, como si eso pudiera deshacer lo que había oído. De repente me sentí observado, como si algo estuviera justo fuera de las ventanas. Las horas siguientes fueron un borrón de paranoia. Rodeaba la cabaña con la linterna cada 10 minutos. Nada. Ni huellas en la escarcha, ni ramas rotas, solo la sensación de que me seguían. Alrededor de las 2:15 de la madrugada vi movimiento en la cresta sobre la torre, una figura de pie, observando. Estaba demasiado lejos para distinguir detalles, pero lo bastante cerca como para saber que era una persona. Alumbré hacia allí y grité, ¿necesitas ayuda? No deberías estar ahí arriba. No hubo respuesta. No se movió ni un centímetro. La luz lo alcanzó, pero era como si no se reflejara bien. No sé cómo explicarlo. Era como si el haz se curvara a su alrededor o fuera absorbido por su silueta. Parpadeé y de repente ya no estaba. No dormí. Me quedé despierto con la mano sobre el spray para osos y el cuchillo de supervivencia, los ojos saltando a cada ventana como un perro durante una tormenta. Por la mañana, cuando bajé a pie hasta la estación principal, Ethan no estaba allí. Su camioneta seguía aparcada en el estacionamiento de grava, la puerta abierta, las llaves puestas en el contacto, la radio de banda ciudadana colgando por un costado. No había sangre, ni señales de lucha, ni huellas que se alejaran del lugar. Simplemente había desaparecido. Organizaron un operativo de búsqueda. Perros, helicópteros, voluntarios, no apareció nada. Más tarde, esa misma semana, volví a subir para recoger mi equipo de la torre. Debajo del porche, arañadas en la madera, había 3 letras. Corre. Talladas profundamente. Recientes. El servicio de parques nunca encontró a Ethan. Presenté mi informe final, entregué la placa y conduje hasta llegar a la costa de Oregon, donde los árboles te dejan espacio para respirar. Pero a veces, cuando salgo a caminar solo, todavía lo oigo. 3 golpes, lentos, deliberados, y ya no hago senderismo de noche. No renuncié de inmediato. Debería haberlo hecho. Supe que algo no estaba bien después de aquella noche, con Ethan desaparecido, con los golpes, con lo que fuera que vi en la cresta. Pero me quedé. Tal vez fue orgullo. Tal vez no podía aceptar que el lugar al que había ido buscando paz se hubiera convertido en otra cosa, en algo equivocado. El informe oficial sobre la desaparición de Ethan fue tan aséptico como cabría esperar. Presuntamente perdido en terreno escarpado durante una patrulla, probablemente herido y fallecido por exposición. Ni una mención a la extraña estática en la radio, ni a la figura en la cresta, ni a la palabra corre grabada en las tablas del porche, como si alguien la hubiera excavado con un hueso roto. Le pregunté por ello a la investigadora principal. Ni siquiera pestañeó. Solo dijo, podría llevar ahí un tiempo. Lo investigaremos. Y eso fue todo. Una semana después de la desaparición de Ethan, me asignaron un compañero temporal. Jeff, de 30 y tantos años, alto, exmilitar. Tenía esa confianza silenciosa que se ve en quienes han pasado tiempo en lugares horribles. No hablábamos mucho, lo cual me venía bien. Yo seguía durmiendo mal. Nos asignaron la patrulla del sector D, más adentro del parque, más allá de los cortafuegos, hacia senderos antiguos que ya no estaban abiertos al público. De esos que solo recorres con un mapa y una pistola de bengalas. Nuestro turno empezaba a última hora de la tarde. Ya era a principios de noviembre. Los días se acortaban y la temperatura caía rápido en cuanto el sol se deslizaba detrás de los árboles. A mitad de la ruta, Jeff me preguntó, entonces, ¿qué fue lo que pasó de verdad con tu último compañero? Le conté casi todo. Dejé fuera lo de la respiración en la radio. Dejé fuera lo que vi en la cresta. Aún no sabía si lo había alucinado, soñado o si simplemente me estaba desmoronando. No se rió ni me llamó loco. Solo asintió despacio y dijo, aquí afuera a veces pasan cosas raras. Luego me contó su historia. 2 años atrás, trabajaba en una línea de contención de incendios cerca del Parque Nacional Glacier. Su unidad tuvo que evacuar una zona donde se había reportado la desaparición de unos excursionistas. Un padre y su hija. La niña tenía 11 años. Encontraron su zapato a mitad de un barranco, pero no había sangre, ni huellas, ni señales de lucha. Buscaron durante 4 días. Al quinto encontraron a uno de los guardabosques en su tienda, con las botas puestas al revés y todos los dientes arrancados, sin señales de traumatismo, sin sangre, como si se los hubieran quitado con cuidado. Causa oficial, evento médico súbito e inexplicable. Jeff me miró y dijo, cuando llevas suficiente tiempo aquí fuera, empiezas a sentirlo. Los lugares torcidos, los sitios que no te quieren allí. 1 hora después dimos con uno de esos lugares.
No aparecía en el mapa, solo una abertura entre los árboles que daba a una vieja caseta de guardabosques que parecía no haber sido usada desde los años 70. Musgo en el techo, la puerta medio descolgada. El aire se sentía espeso, estancado, como si el lugar contuviera la respiración. Deberíamos haber dado la vuelta, pero Jeff quiso echar un vistazo. Podría ser un refugio ocupado ilegalmente, dijo. Lo último que necesitamos es a un lunático escondido aquí arriba con una escopeta. Empujó la puerta con el cañón del rifle. Dentro olía a podredumbre y a papel mojado. Había cajas viejas apiladas en una esquina, de las que antes guardaban mapas y folletos de senderos, una camilla rota, cristales de linterna hechos añicos en el suelo, unos cuadernos empapados en una estantería. Pero lo que no podía dejar de mirar era la pared del fondo. Alguien había arañado cientos de marcas en la madera. Cubrían los paneles de suelo a techo, y en el centro de todo, tallada profundamente con algo afilado, estaba la frase: «Sigue a los que se quedan demasiado tiempo». Jeff le sacó una foto con el móvil y se quedó paralizado. Me lo mostró. ¿Ves esto? La imagen había salido negra, totalmente negra, como si el objetivo hubiera estado tapado. Lo intentó otra vez, lo mismo. Entonces la pantalla del teléfono empezó a parpadear. Me miró y murmuró: «No. Esta mierda no la voy a aguantar esta noche». Salimos de allí a toda prisa. Ninguno dijo una palabra durante la siguiente media hora. Solo el sonido de las botas crujiendo sobre la escarcha y el viento abriéndose paso entre los pinos. No terminamos la patrulla esa noche. Informamos de un posible peligro estructural y lo dejamos así. A la mañana siguiente, Jeff me escribió un mensaje. «Tuve un sueño anoche. La cosa alta que dijiste que viste, yo también la vi entre los árboles, solo de pie». No respondí, en gran parte porque no sabía qué decir. Más tarde ese mismo día apareció un excursionista en el sector D, solo, de unos 40 y tantos años, con una chaqueta Patagonia y unas zapatillas Nike, sin mochila, sin teléfono. Solo caminaba. Cuando le preguntamos de dónde venía, no respondió. Simplemente nos miró con una expresión vacía, de ojos secos, como si no hubiera parpadeado en horas. Lo único que dijo en voz baja, como si no quisiera que lo oyeran, fue: «No te quiere aquí». Luego se desplomó. Los paramédicos lo llevaron a la clínica de Elena. Intenté averiguar qué había pasado unos días después, pero no había constancia de que lo hubieran ingresado. Nada. Jeff renunció la semana siguiente. Ni siquiera avisó con antelación. Simplemente recogió su equipo y se marchó en coche. Me dejó un mensaje de voz: «No vuelvas allí. ¿Me oyes? No vuelvas a esa caseta». Intenté mantenerme alejado de esa parte del parque después de eso, pero algo seguía tirando de mí, como si aún no hubiera terminado conmigo. Creo que es imposible entender lo solo que puede hacerte sentir el bosque hasta que lo trabajas de noche durante semanas, meses, mucho después de que los pájaros hayan dejado de cantar, mucho después de que tu propia voz empiece a sonar extraña dentro de tu cabeza. Tras la marcha de Jeff, no lo sustituyeron de inmediato. Faltaba personal en todo el distrito y yo era el de mayor antigüedad, lo que básicamente significaba que era el último idiota dispuesto a quedarse allí arriba solo. Durante un tiempo, todo estuvo tranquilo. Un par de avisos por mascotas desaparecidas, una furgoneta camper volcada cerca de Hollow Creek, un borracho que se metió en el parque pensando que era un atajo hacia su Airbnb. Cosas normales. Pero aún así, algo permanecía. Era como un zumbido bajo, justo por debajo de mi audición, como si el bosque siempre estuviera observando incluso cuando no pasaba nada. Y entonces ocurrió algo que todavía me revuelve el estómago al recordarlo. Era jueves, a mediados de noviembre. Hacía tanto frío que el río empezaba a cubrirse de una fina capa de hielo en las zonas poco profundas. Me asignaron un turno en solitario en la torre de South Ridge, un lugar distinto al anterior, pero igual de remoto. Está en una colina a unas 12 millas de la estación de guardabosques, con vistas a zonas de bosque antiguo que no se habían talado en décadas. El GPS apenas funciona allí arriba y solo hay un sendero de acceso. Empaqué comida extra, equipo térmico y llevé un mapa impreso con notas manuscritas, algo que Jeff me había enseñado antes de irse. Llegué a la torre alrededor de las 4:30 de la tarde. El sol estaba bajo, derramando naranja en las nubes. Recuerdo que el viento aquel día era extraño, no fuerte, no cortante, simplemente incorrecto, como si soplara desde la dirección equivocada. Dentro de la torre todo parecía normal, nada fuera de lugar, ningún informe sobre el escritorio, ningún avistamiento marcado.
Hice una ronda perimetral, comprobé el generador y empecé el turno como cualquier otra noche. Alrededor de las 9:40 de la noche, la radio crepitó. Una ráfaga aguda de estática seguida de una voz baja e irregular. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Era la voz de un hombre, quizá de unos 30 y tantos años, temblorosa pero no presa del pánico. Respondí de inmediato. «Aquí, puesto de guardabosques de South Ridge. ¿Quién llama?» Silencio. Luego, «Estoy perdido. Estaba con un grupo, pero no encuentro el sendero. Creo que estoy cerca de una cresta. Veo luces». Me quedé helado. No hay luces en la dirección hacia la que probablemente miraba. No hay cabañas, ni campamentos, nada. Solo bosque denso y terreno abrupto. «¿Cuál es tu ubicación? ¿Puedes describir lo que hay a tu alrededor?», pregunté. Su voz se volvió más baja. «Hay unas escaleras viejas en el suelo, más estática. Bajan, pero no hay ningún edificio». Un escalofrío me recorrió la espalda. «No hay escaleras en este parque». Le pedí que repitiera, pero la señal se cortó por completo. Intenté llamarlo de nuevo, cambié al canal amplio de guardabosques. Nada, solo silencio absoluto. Registré el incidente y lo comuniqué por radio a la central. Me dijeron que me quedara en mi puesto y avisara si la señal regresaba. No regresó, pero a las 11:12 de la noche vi algo entre los árboles bajo la torre. Era un movimiento sutil, justo más allá de la primera fila de pinos. No era una persona, al menos no una normal. Estaba demasiado quieto, no caminaba, simplemente estaba allí. No se movía como algo vivo, más bien como una sombra que se colocaba a trompicones en su sitio y luego desaparecía detrás de un árbol. Enfoqué los prismáticos hacia ese punto. Nada. Un minuto después lo vi otra vez. Más cerca. La misma forma, alta, delgada, humanoide, pero no del todo correcta. Las extremidades eran demasiado largas, la cabeza demasiado alta. Era como la silueta de un ser humano dibujada por alguien que no supiera cómo son las personas. Me aparté de la ventana. Entonces las luces de la torre parpadearon. Eso no había ocurrido nunca antes, ni siquiera durante una tormenta. Revisé el generador. Zumbaba con normalidad. El nivel de combustible estaba bien, pero las luces seguían parpadeando, como si algo estuviera consumiendo energía o interfiriendo con ella. Y entonces lo oí. Un golpe. 3 golpes lentos y deliberados, no en la puerta. Esta vez en las escaleras metálicas que suben a la torre. Clang, clang, clang. Agarré el rifle de emergencia y avancé sigilosamente hasta la puerta. No la abrí. No pude. Algo en mi cerebro gritaba que no lo hiciera, que si abría esa puerta no sobreviviría la noche. En su lugar grité: «Identifíquese. Esto es propiedad federal». Silencio. Ni siquiera el viento. Ni siquiera insectos. Entonces, por la radio, llegó de nuevo un susurro casi inaudible. «Te quedaste demasiado tiempo». Apagué la radio y retrocedí, el rifle en alto, los ojos muy abiertos. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en los dientes. Y entonces, lentamente, algo empezó a bajar de nuevo las escaleras de la torre. No lo oí llegar, pero sí lo oí irse. El metal gemía bajo su peso. Un paso lento tras otro. Clang, clang, clang. Esperé hasta el amanecer encerrado en aquella torre, demasiado aterrorizado para dormir. Cuando por fin la luz del día se filtró entre la niebla, salí con el arma preparada. No había huellas ni marcas de arrastre, nada en las escaleras. Pero al pie de la torre alguien había dejado un montón de huesos. Pequeños, quizá de conejo o de ardilla, apilados en una pirámide perfecta, cuidadosamente equilibrada. Sin sangre, sin pelo, solo huesos. Fue entonces cuando supe que ese lugar no era solo peligroso. Era consciente, y sentí, muy dentro, que fuera lo que fuese aquello, se había fijado en mí. ¿Alguna vez has sentido que algo te sigue incluso después de haber dejado el lugar donde empezó? Como si llevaras algo pegado a ti. Y por muy lejos que conduzcas, se aferra a las sombras de tu habitación, al rabillo del ojo, al silencio entre tus pensamientos. Después de aquella noche en la torre, pedí un traslado. Dije que necesitaba estar más cerca de la base, ayudar con papeleo, coordinar el mantenimiento de senderos, cualquier cosa que no implicara estar solo en el bosque después de oscurecer. Los supervisores no hicieron preguntas. La verdad es que muchos de nosotros teníamos esa mirada al llegar el invierno. Ojos hundidos, mal genio, sobresaltándonos por sonidos que no sabíamos identificar. Pasé la semana siguiente en el edificio principal de guardabosques, cerca del centro de visitantes. Solo turnos diurnos, archivando, café frío, informes de senderos. Debería haber ayudado, pero no podía quitarme la sensación de estar siendo observado. No dentro del edificio, sino desde fuera, como si cada ventana fuera un espejo unidireccional.
y algo justo al otro lado del cristal me estuviera estudiando. Entonces empezaron los sueños. Todas las noches el mismo. Estoy en el bosque, no caminando, no moviéndome, simplemente congelado. Mi cuerpo no puede moverse. Tengo los ojos abiertos a la fuerza y oigo pasos húmedos como de alguien caminando por el barro rodeándome, respirando fuerte de manera irregular, y entonces lo oigo. 3 golpes, siempre el mismo patrón. Me despertaba empapado en sudor, a veces con hemorragias nasales. Nunca me había pasado antes. Para la 4ª noche empecé a dormir con las luces encendidas. Al principio no se lo conté a nadie. No quería que pensaran que me estaba quebrando. Pero entonces Ana, una de las guardabosques más nuevas, se me acercó un lunes por la mañana. Tenía los ojos enrojecidos. Se la veía alterada. Le pregunté si estaba enferma y me dijo: he estado teniendo estos sueños, atrapada en el bosque, y oigo algo que golpea. Me miró como si supiera que yo había tenido los mismos. No respondí, no hizo falta, solo susurró: creo que sea lo que sea, se está propagando. Esa noche se alojó en un motel a unas 20 millas. No volvió nunca. 2 días después recibimos una llamada de la central. Otro excursionista solitario había desaparecido. Hombre, de poco más de 20 años, en un viaje fotográfico en solitario. Su coche apareció cerca del inicio del sendero de Hollow Creek, la misma zona donde yo había visto la figura en la cresta. Su equipo seguía en el maletero. Las puertas del coche estaban cerradas, las ventanillas subidas, pero sus zapatos estaban colocados con cuidado junto a la puerta del conductor. No había huellas que se alejaran. Simplemente había desaparecido. Nos enviaron a buscarlo a mí y a otros 2, Mason y Kat, ambos de fiar. Mason era ex militar, corpulento como un linebacker, pero callado. Kat era nueva en el distrito, pero tenía ese filo agudo de alguien a quien pocas cosas asustan. Empezamos la búsqueda al amanecer. Una niebla fría se pegaba al suelo como humo. El sendero se sentía extraño, como si fuera más estrecho que antes. Los árboles se inclinaban un poco demasiado cerca. El sonido no se propagaba bien. Las radios funcionaban, pero la señal era irregular. No era raro tan adentro del parque, pero se sentía peor de lo normal. Al cabo de 1 hora, Kat encontró algo fuera del sendero. Una escalera. No estaba construida, estaba desenterrada. Viejos escalones de piedra que descendían hacia la tierra, cubiertos de musgo y agujas de pino. No formaban parte de ninguna estructura conocida, no aparecían en ningún mapa, solo una escalera que se perdía en la sombra bajo el suelo del bosque. Lo sentí en cuanto la vi, como estática en el aire, como si bajábamos por ahí no volveríamos. Mason quiso investigar. Dijo que podría ser un antiguo sótano de raíces o un refugio con tormentas. Kat estuvo de acuerdo, a regañadientes. Yo me quedé arriba. Simplemente no pude obligarme a bajar. Ellos tomaron linternas y descendieron despacio. Los escalones crujieron bajo el peso de Mason. No eran de piedra después de todo, sino de madera vieja y podrida, apenas aguantando. Entonces la radio se cortó. Sus voces desaparecieron. Grité hacia abajo. Nada. Pasaron 5 minutos. 10. Entonces la voz de Mason volvió a crepitar por la radio. Hay algo aquí abajo. Tienes que ver esto. Eso fue todo lo que dijo. En contra de todo lo que gritaba en mi cabeza, descendí. 10 escalones, luego 15, luego 30. Se sentía imposible, como si estuviera bajando más profundo que la altura de la propia colina, y aún así no había rastro del fondo. Entonces oí algo. No voces, golpes, pero no desde abajo, sino desde arriba, como si algo hubiera llegado ahora a la superficie y me estuviera atrapando allí abajo. Me di la vuelta para subir. La linterna temblaba en mi mano, pero las escaleras detrás de mí habían desaparecido. Solo tierra. Tierra sólida donde acababa de pisar, sin viento, sin ruido, solo frío. Y entonces Kat gritó. No sonó humano. Fue un sonido crudo como si algo le arrancaran de la garganta, y luego silencio. La voz de Mason volvió a salir por la radio, pero era distinta, temblorosa, incorrecta. Nos ve. Y luego te ve a ti. Fue entonces cuando corrí. Ni siquiera recuerdo cómo salí. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en el suelo del bosque, boca abajo sobre agujas de pino, a unos 30 metros de donde habían estado las escaleras. Las escaleras habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. No estaba Kat, no estaba Mason, solo yo. Cubierto de barro, solo, con un zumbido en los oídos como un enjambre de avispas arrastrándose dentro de mi cráneo. Regresé tambaleándome a la estación, apenas capaz de hablar. Les conté lo que había pasado. Organizaron otra búsqueda, no encontraron nada. Mason y Kat se añadieron a la lista de personas desaparecidas. Esa noche recibí un mensaje de voz.
sin identificador de llamada, solo una voz áspera susurrando. No vuelvas. Y luego, toc, toc. Debería haberme ido. Sabía que debía hacerlo. Podría haber recogido mis cosas y desaparecer como Jeff, como Anna, como todos los listos que vieron lo que venía y salieron antes de que aquello los devorara por completo. Pero algo tenía sus ganchos clavados en mí. Necesitaba entender qué estaba pasando. O quizá, en el fondo, quería ver hasta dónde llegaría. Después de la desaparición de Katy Mason, las cosas cambiaron en la estación. El ambiente era distinto, tenso, pesado. Ese tipo de silencio que la gente lleva encima cuando sabe que ha ocurrido algo terrible, pero no puede explicarlo. Oficialmente su desaparición se atribuyó a un accidente del terreno. Suelo inestable, mal tiempo, poca visibilidad, el guión de siempre. Pero nadie lo creía de verdad. Una mañana, alrededor de una semana después, estaba revisando unos viejos registros de inventario en el almacén, archivos que databan de principios de los 90 y encontré algo extraño. Un expediente escrito a mano. Sin fecha impresa, sin firma, solo una carpeta de cartón manila con una etiqueta en tinta roja, Incidente D9. Confidencial. Dentro había 3 páginas. La primera página era un informe de un guardabosques del que nunca había oído hablar, fechado en 1998. Describía una situación inquietantemente similar a la mía. Informes de luces extrañas en el bosque. Una vieja escalera descubierta cerca de la cuenca de Hollow Creek. Personal que experimentaba sueños compartidos. Alucinaciones auditivas. La segunda página enumeraba nombres. 6 guardabosques. Todos marcados como despedidos o desaparecidos. Uno de los apellidos era el de Ethan, otro el de Jeff. Pero la tercera página fue la que me erizó la piel. Era un dibujo infantil, si tuviera que adivinar. Ceras de colores sobre papel de cuaderno rayado. Mostraba una torre en medio del bosque, y de pie junto a ella había una figura negra y alta, delgada como un muñeco de palitos, con un círculo por cabeza, sin rostro. A su lado, repetidas una y otra vez con letras grandes y temblorosas, aparecían 3 palabras: nos observa. Llevé el expediente directamente a mi supervisor, Scott, un guardabosques de unos 50 años, corpulento como un linebacker retirado, de los que rara vez sonríen a menos que estén hablando de pesca. Esperaba que me quitara importancia, que dijera que era una broma archivada, pero cuando vio el expediente, palideció. No dijo nada. Simplemente lo dobló con cuidado y lo guardó bajo llave en el cajón de su escritorio. Le pregunté qué era. ¿Tú has visto cosas ahí fuera?, me preguntó en su lugar sin responder. Asentí despacio. Suspiró, se reclinó en la silla y se quedó mirando por la ventana un buen rato. Luego dijo: hay cosas aquí fuera a las que no se les pone nombre y lugares a los que no se supone que debamos ir. Abrió el cajón inferior y sacó una botella de algo marrón y caro. Sirvió 2 tragos. Esto no lo has oído de mí, dijo, pero si yo fuera tú, me largaría mientras aún puedas. Aquella noche tampoco pude dormir. Salí de mi cabaña alrededor de las 2:30 de la madrugada y caminé por el sendero corto hasta el borde de la línea de árboles, detrás de la estación. A veces solo estar allí ayudaba. Estar cerca del bosque sin estar dentro de él. No sé por qué. Pero esa noche fue distinta, porque no estaba solo. Había alguien, algo, de pie en el borde del bosque. No se movía, no respiraba, simplemente estaba allí. Supe que no era humano. No por su aspecto, sino por lo inmóvil que estaba. Demasiado inmóvil, como si ni siquiera estuviera sujeto a la gravedad. No tenía rostro, solo una cabeza redonda y pálida, como papel húmedo estirado sobre un globo. Los brazos eran largos, incorrectos, casi rozando las rodillas. El torso se balanceaba levemente como un árbol con viento, aunque no había viento, y entonces dio un paso adelante, solo uno. Retrocedí despacio, tratando de no parpadear. Mis pies crujieron sobre la escarcha. No reaccionó, pero entonces lo oí golpear. Golpe, golpe, golpe. No venía de detrás ni del bosque, venía del interior de la estación. Me giré, la adrenalina ardiendo en el estómago, y corrí hacia el edificio. Las luces estaban apagadas, las ventanas oscuras. Al llegar a la puerta se abrió sola, se abrió lentamente, con un chirrido, como si hubiera estado esperándome. Entré, linterna en mano, rifle preparado. Nada, vacío. Entonces miré por el pasillo que llevaba a las taquillas. La palabra corre estaba arañada en el suelo con surcos profundos, como si algo hubiera arrastrado garras o uñas por el linóleo. Nadie más informó de haber oído o visto nada aquella noche. A la mañana siguiente, cuando le mostré a Scott los surcos del pasillo, habían desaparecido. Limpios.
como si alguien los hubiera borrado. Incluso revisé las grabaciones de seguridad de ese pasillo, pero alrededor de las 2:33 de la madrugada la señal se cortó durante exactamente 3 minutos. Cuando volvió, solo había estática, y luego un único fotograma, una imagen fija del bosque, conmigo de pie entre los árboles, solo que yo no había entrado tan adentro. Y justo detrás de mí, en ese fotograma, había otra figura, alta, cabeza blanca, sin rostro. Parpadeé y la grabación se borró sola, simplemente desapareció. Esa fue la última señal que necesitaba. Hice las maletas esa misma tarde, escribí mi renuncia en una nota adhesiva y la pegué en el interior de mi taquilla. No esperé aprobación. No me despedí. Conduje 12 horas hacia el oeste y no paré hasta llegar a la costa. Pero aún lo oigo a veces. En las paredes, en los árboles, detrás de mi apartamento. Incluso me he sorprendido a mí mismo golpeando 3 veces mientras duermo. Lento, deliberado, como si estuviera esperando, como si me estuviera recordando algo. No abandonas el bosque. Te sigue. Han pasado 6 meses desde que dejé Black Hollow. Ahora vivo en un pequeño pueblo costero, escondido entre acantilados y salpicaduras de océano. Los turistas pasan, preguntan dónde está el mejor café, se hacen selfies con el faro. Vida normal. Intenté seguir adelante. Conseguí trabajo en un alquiler de barcos, empecé terapia. Incluso adopté a un perro mestizo llamado Jasper en el refugio local. Ladra a todo, se orina en la alfombra y me mantiene con los pies en la tierra. La mayoría de los días casi parece que la pesadilla de Montana fue solo eso, una pesadilla. Pero entonces empezaron las cartas, sin remitente, sin sellos, solo papeles doblados deslizados por debajo de mi puerta. En mitad de la primera decía, los dejaste atrás. La segunda, todavía te ve. Y la tercera era un mapa dibujado a mano de Black Hollow. Pero estaba mal. Torcido, deformado, senderos doblados en ángulos que no existen, ríos en lugares que deberían estar secos, y en el centro exacto, marcado con tinta roja, había una sola palabra: abajo. Esa la quemé en el fregadero. Pero no dormí durante 3 días después. No podía dejar de pensar en la escalera, en Mason, en Kat, en Ethan, en Jeff, en todos los que desaparecieron, en todas las advertencias que ignoramos, en todas las cosas que no se suponía que debíamos ver. Y entonces, hace alrededor de una semana, recibí una llamada. Número desconocido. Casi no contesté. Ojalá no lo hubiera hecho. Era Scott. Su voz sonaba quebradiza, como si no hubiera hablado en días. Apenas podía oírlo por encima de la estática. Van a reabrir el hueco, dijo. Están construyendo una nueva torre contra incendios cerca del sector D. Dicen que es para vigilar incendios forestales, pero no es para eso. Bajó la voz hasta un susurro. Está volviendo a salir. Lo están dejando salir. Le pregunté qué quería decir. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué era eso? Pero lo único que escuché fue un sonido que no oía desde hacía meses. 3 golpes. Luego la línea se cortó. Llamé de inmediato a la estación de guardabosques, pero el número estaba desconectado. A la mañana siguiente miré las noticias. Un incendio había arrasado la parte norte de Black Hollow. Origen desconocido. Varias hectáreas destruidas. 3 guardabosques desaparecidos. Uno dado por muerto. El nombre de Scott estaba entre ellos. Esa noche tuve el sueño otra vez, pero esta vez no estaba inmóvil. Corría descalzo entre los árboles. Los pulmones me ardían y detrás de mí lo oía. No eran pasos, no era respiración. Eran golpes más fuertes que el trueno, como si los propios árboles estuvieran golpeando el suelo, como si la tierra devolviera los golpes. No me desperté gritando. Me desperté afuera, en el patio delantero de mi casa, descalzo, con tierra en las manos. Y grabados en la corteza del pino junto a la carretera, en surcos largos y profundos, había 3 símbolos. Ningún cuchillo podría haber hecho eso. No tan limpio. Ahora mantengo las ventanas cerradas con llave. No me acerco al bosque. Duermo con las luces encendidas, las alarmas activadas y Jasper acurrucado contra la puerta. Pero sé que solo es un retraso, solo ruido para mantener mi mente ocupada, porque algunas cosas no se quedan enterradas. Algunos bosques no te dejan irte. No de verdad. Pienso en todas las escaleras ocultas bajo el musgo, bajo las raíces, bajo el tiempo. Senderos olvidados, secretos enterrados, caminos que descienden directamente hacia la oscuridad. Me pregunto cuánta gente lo ha oído, cuántos lo ignoraron, cuántos se quedaron demasiado tiempo. Y cuando me despierto en mitad de la noche, con el corazón acelerado, la garganta seca y los oídos zumbando, lo oigo otra vez. Siempre igual. Golpe, golpe, golpe.
¿Por qué nunca volveré a responder a un silbido en el bosque? La primera vez que lo oí, pensé que era un pájaro. Estaba patrullando un tramo de sendero remoto en el Parque Nacional Olympic, aislado, cubierto de musgo, con una niebla infernal. Uno de esos lugares donde la señal del móvil muere desde antes de que el aparcamiento desaparezca del retrovisor. Era mediados de octubre, justo después de que hubiera pasado una tormenta. Todo estaba resbaladizo, respirando humedad. Los pinos se alzaban como altos guardias silenciosos a ambos lados del sendero. Hacía una pernocta en solitario, una revisión rutinaria para detectar daños o excursionistas extraviados. Llevo 6 años en el servicio de parques. He visto cosas raras. Árboles caídos de forma perfecta cruzando un sendero sin que hubiera habido tormenta. Osos negros comportándose como coyotes. Una vez encontré un par de botas de pie erguidas en medio de un arroyo, sin huellas que entraran ni salieran. Pero esto era distinto. Había montado el campamento cerca de una vieja torre de vigilancia contra incendios que ya no usamos. Está a unos 40 minutos del sendero principal. No hay señalización. Los lugareños la conocen, apenas. Pensé que sería un lugar tranquilo para descansar antes de terminar mi ruta a la mañana siguiente. Al anochecer, mientras calentaba una bolsa de estofado de ternera sobre el hornillo, lo oí. Un silbido, no del agudo y desafinado que hace el viento entre las ramas. Eran 3 notas deliberadas, estridentes, que venían de algún punto cuesta abajo. Me quedé helado, cuchara en alto. Por un segundo pensé que quizá fuera otro guardabosques. Raro, pero no imposible. Pero el protocolo es anunciarse en voz alta, sobre todo si te acercas a un campamento conocido. Para algo llevamos radios y ropa de alta visibilidad. Aún así llamé. «Hola, ¿todo bien?» Silencio. Esperé unos 10 segundos. Entonces volví a oír el mismo silbido de 3 notas, esta vez más cerca. Ahí fue cuando se me revolvió el estómago. En el campo aprendes a confiar en esa sensación. No es solo miedo. Es tu cerebro animal reconociendo que algo va mal antes de que la lógica alcance a explicarlo. Apagué el hornillo y me quedé completamente inmóvil. Me zumbaban los oídos, intentando captar cualquier otra cosa. Pasos, ramas rompiéndose, lo que fuera. Nada. Solo ese silencio húmedo y empapado. Giré despacio sobre mí mismo, iluminando los árboles con la linterna frontal. La niebla se había espesado, avanzaba como un ser vivo, devorando la luz a unos 10 metros. Las sombras parpadeaban, pero nada se movía. No me asusto con facilidad, pero había algo en lo callado que estaba todo, en cómo el bosque parecía contener la respiración tras ese segundo silbido. Recogí la cena, agarré la linterna y subí a la vieja torre. La puerta seguía cerrada con el antiguo candado del servicio forestal. Yo tenía la llave. Chirrió como el demonio al abrirla. Metal raspando tras años de óxido. Dentro olía a madera vieja y a orín de roedor, pero se sentía más seguro que estar en el suelo. Las ventanas estaban empañadas por la diferencia de temperatura, pero abrí un poco una y me senté a observar la línea de árboles a través del vidrio mojado. A las 22:43 miré el reloj cuando ocurrió. El silbido sonó otra vez. 3 notas, corta, larga, corta como una señal. Esta vez estaba justo fuera de la torre, sin pasos, sin crujidos, solo esas 3 notas cortando la oscuridad. No me moví. Apenas respiré. Apagué la linterna y me quedé a oscuras, escuchando. Estaba seguro, completamente seguro, de no haber oído a nadie acercarse. La pendiente es empinada, llena de hojas y palos. No se puede caminar por ahí sin hacer ruido. Pero quién o lo que silbó estaba justo debajo de mí, y no dijo una palabra. No la necesitaba. Sabía que yo estaba allí arriba y quería que bajara. Me quedé despierto toda la noche. Pensé que quizá lo había imaginado. Estrés, cansancio, aislamiento, alucinaciones. Esas cosas pasan, pero estaba lúcido, despejado. Solo había tomado una taza de café instantáneo y no estaba medicado. Y en el bosque tu mente no inventa patrones así como así. Alrededor de las 4 a.m. oí pasos, lentos, deliberados, hojas crujiendo, dando vueltas alrededor de la torre. No miré. No pude. Algo dentro de mí lo sabía. Si hacía contacto visual vería más que mi cara. Me conocería. Al amanecer por fin miré afuera. No había nada. Pero cuesta abajo, donde la niebla empezaba a disiparse, vi huellas. Pies descalzos, anchos, con los dedos abiertos como los de un primate. Demasiado grandes para un niño, demasiado anchos para un adulto, y solo iban en una dirección, hacia la torre, no alejándose. Esa fue la primera noche, y no fue la última. No lo denuncié.
Aquella mañana volví a mi camioneta en silencio, saltándome el resto de la ruta de patrulla. Fue cerca de 1 hora y media a través de una niebla espesa. Sin música, sin podcast, sin radio, solo el sonido de mis botas y de mi corazón latiendo mucho más fuerte de lo que debería. Y seguía sin haber pájaros, ni uno solo, igual que la noche anterior. No te das cuenta de cuánto ruido hace la naturaleza hasta que se detiene. Cuando el viento no se mueve, cuando los árboles no crujen, cuando los pájaros callan, es como si el bosque estuviera sosteniendo algo en la boca. Para cuando llegué a la carretera de servicio, estaba empapado de sudor bajo el uniforme, pero no por la caminata. Esa sensación no me había abandonado. La sensación de que algo me seguía, no de cerca, ni siquiera visible, solo manteniendo el ritmo, observando. Llegué a mi Ford Ranger y cerré la puerta de un portazo tan fuerte que hizo temblar la guantera. Ni siquiera me molesté en cambiarme el equipo. Simplemente conduje. Las ruedas levantaban grava, el parabrisas se empañaba por lo fuerte que respiraba. No me relajé hasta incorporarme a la Ruta 101 y volver a ver coches, gente, civilización. Aún así, no se lo conté a nadie, que se suponía que debía decir. Oye, jefe, oí un silbido espeluznante y vi unas huellas de pies descalzos, y ahora le tengo miedo a una colina con niebla. Ni hablar. Había visto lo que pasaba cuando los guardabosques empezaban a ver cosas. Un tipo de la estación de Grand Teton sufrió un ataque de pánico después de encontrar un montón de pezuñas de ciervo dispuestas en espiral. Lo trasladaron y, de forma no oficial, lo animaron a jubilarse antes de tiempo. No te despiden, simplemente dejan de confiar en ti. Así que me callé, pero no dormí esa noche. No de verdad. Tenía esas malditas 3 notas repitiéndose en la cabeza. Incluso en mi apartamento, con la televisión encendida y las sirenas resonando desde el centro de Port Angeles, me sobresaltaba con ruidos al azar. Cada ráfaga de viento me hacía comprobar el cerrojo de la puerta del balcón. También tuve sueños, más oscuros de lo normal, algo de pie junto a mi cama, sin moverse, sin hablar, solo observando. Pasó una semana. Pensé que quizá no había sido nada, solo un momento extraño en el interior del parque. Los he tenido antes. Una vez encontré el cadáver entero de un ciervo atascado a unos 6 metros de altura en un pino. Otra vez me desperté y descubrí que un mapache había desabrochado la cremallera de mi tienda y sacado mis botas a la lluvia. Pasa. Pero entonces me reasignaron. Mi supervisor Dan me dio un nuevo turno nocturno en la estación del río O. Un puesto remoto, menos tránsito, menos turistas en esta época del año. Dijo que sería tranquilo, un buen momento para ponerse al día con los informes. El problema es que la estación del río Ho no está lejos de aquella vieja torre de vigilancia. Menos de 4 millas si tomas los senderos sin marcar. No protesté. Quise hacerlo, pero no lo hice. Me dije que sería diferente. Estaría en una estación con cerraduras, con generador, radio satelital, cafetera. Llevé un termo de café frío, mi Glock, un paquete de mentolados, aunque llevo 2 años sin fumar. Llegué alrededor de las 5 p.m, justo antes de que anocheciera. La luz se extinguía rápido detrás del dosel. La estación en sí es un pequeño edificio de madera, como una cabaña con una antena y un porche triste. Dentro huele a libros húmedos y a limpiador de pino. Hay un escritorio, una litera, una radio de 2 vías y un montón de archivadores que nadie abre jamás. Hice el registro, rellené la hoja del turno y me senté con mi bebida. A las 9 p.m., el bosque volvió a quedar en silencio, sin viento, sin insectos, sin lluvia, sin sonido alguno. Entonces fue cuando vi la luz por primera vez, blanca, tenue, parpadeando entre los árboles, quizá unos 50 metros. Lo primero que pensé fue en un campista, algún idiota que se había salido del sendero. Salía fuera con la radio enganchada al chaleco. Aquí el guardabosques Owens, visual de una luz cerca del sector B3, posible excursionista fuera de ruta. Voy a investigar. No hubo respuesta. No era raro, la recepción aquí es una moneda al aire. Empecé a caminar, hacía frío, más de lo que esperaba. Los árboles crecen densos en esta zona, de los que no dejan pasar mucha luz de luna. Llevaba la linterna, pero apenas atravesaba las ramas. La luz al frente volvió a parpadear, casi como si alguien con una linterna se balanceara lentamente al caminar. Llamé, «Hola, guardabosques del parque. ¿Está bien?» Sin respuesta. Seguí el resplandor durante unos 5 minutos, con cuidado de no tropezar con raíces o rocas mojadas. Entonces dejó de moverse. Quedó suspendido, inmóvil. Yo también me detuve. «Oiga», volví a llamar, más fuerte. «¿Necesita ayuda?» Nada.
Y fue entonces cuando lo oí de nuevo. Esta vez no era el silbido, era respiración, áspera, ronca, no del todo humana, como de alguien luchando por inhalar con la garganta aplastada. Justo detrás de mí. Me giré de golpe, la luz barriendo árboles, musgo, matorrales. Nada. Me volví hacia el resplandor, el corazón martilleándome el pecho. Había desaparecido. No se había apagado. Había desaparecido. Y entonces el silbido sonó otra vez. 3 notas. Esta vez no delante de mí ni detrás, sino a ambos lados. 2 silbidos idénticos. Los mismos 3 tonos perfectamente sincronizados, uno a la izquierda y otro a la derecha. Algo en ese ritmo me descolocó, no sé por qué. Solo algo en el fondo de mi cabeza gritándome. Eso no es normal. Ni de lejos. Corrí, salí disparado de vuelta hacia la estación como si algo me persiguiera, aunque no oía pasos. Solo viento, o quizá mi propia respiración, o tal vez la de alguien más. No estoy seguro. Solo me detuve cuando vi la luz del porche de la estación entre los árboles. Casi arranqué la puerta de las bisagras al entrar. Cerré todo con llave, ventanas, puerta trasera, incluso atranqué la delantera con una silla. El resto de la noche me quedé sentado con la luz apagada, espiando por una rendija de la cortina, esperando. A las 2:11 am el silbido volvió a sonar. No cerca, no fuerte, pero juro por Dios que estaba justo delante del edificio. Y entonces el pomo de la puerta se movió. No temblaba, no giraba del todo, simplemente iba y venía despacio, como si alguien estuviera probando lo silencioso que podía abrirla. No respiré, no me moví, ni siquiera parpadeé. Y entonces se detuvo. No hubo pasos alejándose, no hubo sombra tras el cristal, solo silencio. Y allí me quedé a oscuras con la Glock sobre el regazo, sin atreverme a dormir. No podía dejar de pensar, ¿y si hubiera respondido? ¿Y si hubiera silbado de vuelta? Al amanecer estaba empapado en sudor. No dormí. No pude. Cada vez que cerraba los ojos imaginaba ese pomo moviéndose de nuevo, lento, constante, como si alguien estuviera ensayando cómo abrir la puerta sin despertarme. Ni siquiera encendí las luces. Me quedé sentado en la oscuridad, los ojos saltando de la puerta a la estrecha franja de bosque visible a través de la cortina. Cuando por fin la luz del día se filtró entre los árboles, me levanté y salí con la Glock desenfundada. Sin vergüenza, sin intentar ocultarlo. Rodeé todo el puesto, cada esquina, cada arbusto, cada tronco, pero parecía intacto, como si no hubiera pasado nada. No había huellas ni señales de que alguien hubiera estado allí, salvo una cosa. En el lateral de la estación, talladas en el revestimiento como si alguien hubiera arrastrado un clavo afilado por la madera, había 3 marcas finas, verticales, irregulares, de unos 20 centímetros cada una. A primera vista no parecían gran cosa, daños del tiempo quizá, pero al tocarlas, las yemas de mis dedos volvieron pegajosas, sangre, oscura, seca, con un leve olor a cobre. Retrocedí y me quedé mirando durante mucho rato. Quise atribuirlo a un animal. Tal vez un oso, un puma, pero ningún animal que yo conozca sangra por fuera de un arañazo que él mismo hace. Y ningún animal traza 3 líneas perfectas justo en el lado del edificio donde pasaste la noche oyendo silbidos. Me fui antes de tiempo. Le dije a Dan que tenía un virus estomacal y me tomé el resto del día libre. No lo cuestionó, probablemente porque tenía una pinta horrible. Volví a casa, me duché 2 veces y me desplomé en el sofá con las persianas bajadas y mi pistola reglamentaria todavía escondida bajo un cojín. Los días siguientes fueron tranquilos, casi demasiado tranquilos. Cada vez que revisaba el correo o los registros compartidos de informes de guardabosques, esperaba encontrar algo. Otro guardabosques oyendo silbidos, quejas de excursionistas, quizá un cadáver, pero no había nada, solo lo de siempre. Turistas resbalando en rocas mojadas, alguien avistando un oso negro cerca de la carretera, una señal de sendero rota. Lo normal. Pero yo ya no era normal. Algo había cambiado después de aquella noche. Y no fui el único en notarlo. El jueves me crucé con Todd. Es un tipo mayor, guardabosques desde finales de los años 90. Ahora trabaja sobre todo en mantenimiento. Nos encontramos en el cobertizo de equipos. Me miró una vez y dijo, «Has estado cerca de la torre, ¿verdad?» Me quedé helado. Ni siquiera había mencionado la torre. Solo asentí. Todd guardó silencio un momento mirando al suelo, masticando el interior de la mejilla. Luego dijo, «No le respondas. Si vuelves a oírlo, no importa cómo suene. No respondas. No mires. No lo sigas». Le pregunté de qué demonios estaba hablando. Intenté sonar despreocupado, pero la voz se me quebró. No me dio muchos detalles, solo esto. ¿Has oído hablar de Andrew Clive? No. Había sido guardabosques aquí en 2003. Nuevo, callado,
Hacía sobre todo turnos en solitario. Una noche no registró su salida tras una patrulla cerca de la torre. El equipo de búsqueda encontró su mochila a 2 millas fuera del sendero, colgada de un árbol. Todo dentro. Radio, linterna, arma aún cerradas, como si nunca las hubiera usado. Encontraron sus botas a unos metros, de pie, erguidas. Parpadeé. Todd siguió. Lo encontraron 10 días después, o partes de él al menos. Estaba encajado en un árbol hueco, los huesos rotos como ramitas, sin señales de caída ni huellas de animales. Jesús. Todd asintió. ¿Y sabes qué dijeron los excursionistas que oyeron en los días siguientes? Silbidos, el mismo patrón, 3 notas, siempre con niebla. No esperó respuesta. Se fue, dejándome allí con la boca entreabierta, sosteniendo la tapa rota de un termo que había ido a reemplazar y ya había olvidado. Esa noche intenté dormir. Me dije que todo estaba en mi cabeza. Una leyenda urbana compartida entre guardabosques para asustarse, como las historias de fantasmas en un campamento de verano. Quizá Todd solo estaba tomándome el pelo, pero en el fondo sabía que no era así porque exactamente a las 3:07 a.m. sonó el timbre de mi puerta. Vivo en el segundo piso de un dúplex en Port Angeles. No es un lugar grande, yo, un par de vecinos, sin patio compartido. De esos sitios donde conoces cada sonido, el zumbido del frigorífico, el goteo del lavabo, el camión de la basura que pasa demasiado temprano cada lunes. Pero esto no pertenecía allí. Me incorporé en la cama, el corazón desbocado. El timbre volvió a sonar, miré el móvil. Ningún mensaje, ninguna llamada perdida. Me acerqué sigilosamente a la ventana delantera y corrí la cortina apenas 1 centímetro. No había nadie en el porche. Entonces, desde algún punto más abajo, 3 notas cortas. Un silbido. Ni siquiera podía respirar. No hay bosque cerca de mi casa, solo asfalto, coches aparcados y el resplandor del letrero de la 101 a 3 manzanas. Pero juro por Dios que lo oí en los árboles de enfrente, los que están detrás del viejo centro comercial. 3 notas. Graves, deliberadas, demasiado lentas para ser un pájaro, demasiado humanas para ser el viento. Me senté en el suelo hasta el amanecer. No dormí, no me moví, solo esperé porque ahora sabía lo que significaba. No estaba ligado al bosque, estaba ligado a mí. No fui a trabajar al día siguiente. Llamé para decir que estaba enfermo otra vez. Dan no hizo preguntas, murmuró algo sobre cubrir turnos y colgó. Sonaba cansado. Sinceramente me dio igual. Apenas escuchaba porque algo había cambiado en mí, algo fundamental. Ese silbido ya no era solo un sonido, se había incrustado detrás de mis oídos, bajo la piel, como si esperara a que cometiera un error. Ese día me quedé dentro. Cortinas corridas, la Glock sobre la encimera, no encendí la televisión, no miré el móvil, no comí, solo escuché. Pensé que volvería a oírlo, pero el silencio era peor. Luego empezaron los mensajes. Eran alrededor de las 2 a.m. El teléfono vibró una vez, luego otra y después 3 veces seguidas. Número desconocido. Cada mensaje decía lo mismo, una y otra vez. Lo oíste, te oímos, vuelve. Apagué el teléfono y lo tiré debajo de un montón de ropa. Me temblaban tanto las manos que no podía sostener la taza de café. No dormí, no pude. Caminé de un lado a otro del salón hasta el amanecer, con la mandíbula tan apretada que me dolía, y por primera vez en mi vida consideré dejar el servicio de parques. Pero a la mañana siguiente tenía un mensaje de voz. No era de Dan, era de Central. Una voz femenina, cortante y profesional. Guardabosques Owens. Hemos recibido un aviso de un excursionista del interior del parque que informa de una persona en apuros cerca del sector D6, próximo al sendero de la antigua torre. Visto por última vez dirigiéndose al noreste, sin problemas meteorológicos actuales. Solicitamos a los guardabosques disponibles que investiguen. Por favor, confirme disponibilidad lo antes posible. Me quedé mirando el teléfono. Sector D6, cerca de la torre. Claro, debería haber dicho que no. Haberlo ignorado. Pero algo muy dentro de mí hizo clic. No curiosidad, ni siquiera deber. Ira. Lo que fuera aquello. Lo que me estaba acechando no iba a detenerse. Y quizá, si lo enfrentaba en mis propios términos, podría entenderlo. Tal vez incluso ponerle fin. Así que me equipé. Esta vez llevé todo. Radio, GPS, arma reglamentaria, cargadores extra, linterna frontal, bengalas, botiquín. Demonios, hasta llevé un hacha. Conduje directamente hasta la pista forestal más cercana y entré a pie a buen ritmo. Las botas crujiendo sobre las agujas húmedas, el corazón golpeando como un tambor de guerra. A mitad de camino empezó a llover. No fuerte, solo una llovizna suficiente para difuminar los bordes del mundo. Cuando alcancé la cresta sobre el sendero de la torre, la niebla había regresado.
espesa, fría, antinatural. Me detuve. Todo en mí me decía que diera media vuelta, pero no lo hice. En su lugar tomé aire, alcé la voz y grité: «¿Quién anda ahí?». Silencio. Luego un silbido grave. 3 notas. No venía de los árboles, sino de mi izquierda. Otro silbido. El mismo patrón, esta vez a mi derecha, y luego otro detrás de mí, rodeándome. Saqué el arma. «Estoy armado», grité. «Si se acerca, disparo». Otro silbido, más cerca. Esta vez venía del sendero justo delante de mí, y entonces, por primera vez, lo vi a través de la niebla, algo moviéndose entre los árboles. Lento, alargado, pálido. Al principio pensé que era una persona, alta, delgada, caminando de forma extraña, pero cuanto más se acercaba, más incorrecto se veía. Los brazos eran demasiado largos, balanceándose como cuerdas. La cabeza no bajaba ni giraba, solo se inclinaba levemente hacia un lado, como si escuchara u oliera. Se detuvo a unos 9 metros y se quedó allí, en silencio. No vi ojos ni boca, solo piel pálida y estirada como papel viejo. El pecho subía y bajaba en respiraciones superficiales. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Segundos, horas. El tiempo no parecía real. Entonces levantó lentamente una mano, la apoyó en el rostro y silbó. Las mismas 3 notas exactas, salvo que esta vez no usó los labios. No tenía boca. El sonido venía de su interior. Disparé 2 veces. La cosa ni siquiera se inmutó. Bajó la mano y ladeó aún más la cabeza, como si intentara entenderme. Luego se dio la vuelta y se internó despacio en la niebla. No lo seguí. No podía moverme. Las piernas se me habían convertido en piedra. Al final logré volver al camión. Conduje a casa en silencio. No se lo conté a nadie. No podía. ¿Qué demonios iba a decir? Que hay algo en el bosque que observa, que te conoce, que te marca en el momento en que lo oyes, y que una vez ocurre, no te suelta jamás. No he vuelto al parque desde ese día. Sigo siendo oficialmente guardabosques. No he renunciado ni me han despedido, pero nadie me ha asignado un turno desde que presenté mi informe del incidente. Y por informe del incidente me refiero a una versión muy censurada de lo que ocurrió en realidad. No escribí ni una palabra sobre la cosa que vi en la niebla. Solo puse que investigué un aviso falso, que no encontré a ningún excursionista y que hubo un posible encuentro con un animal. Era vago, vacío, como si mi mente intentara protegerse. La verdad es que esa cosa me dejó vivir. No puedo explicar por qué. Ni siquiera creo que ella lo supiera. Simplemente decidió que yo no estaba listo. O quizá no era a mí a quien quería, sino a otra persona. Pasaron 3 semanas sin un solo sonido, sin silbidos, sin sueños, sin sombras en el pasillo ni sangre en el alféizar. Empecé a convencerme de que todo había sido algún tipo de colapso por estrés, privación de sueño, aislamiento, una larga espiral psicológica desencadenada por la presión del trabajo. Entonces recibí una llamada de central, no por un incidente del parque, sino por una excursionista. Una mujer llamada Erika Bowen, 26 años, de Tacoma, llamó a su hermana. Dijo que había salido sola de mochilera por la selva de Hoh. Debía registrarse ese domingo. Nunca lo hizo. La familia aportó datos de GPS de una aplicación de senderismo que usaba. Mostraban su última señal a unos 3 kilómetros del inicio del sendero de la antigua torre, cerca del mismo punto donde vi desaparecer a la cosa pálida. Me pidieron que me uniera a la búsqueda. Dije que no, ni siquiera lo pensé. Simplemente respondí: no puedo ayudar. Pero esa noche no pude dormir. No solo por miedo, que lo había, sino porque todo se sentía escrito de antemano, como si estuviera ocurriendo otra vez. Casi como si esa cosa repitiera los mismos pasos con alguien nuevo, desafiándome a mirar. Y miré. Empecé a revisar los registros cada mañana. El caso de Erika recibió más atención que la mayoría de las desapariciones, probablemente porque era joven, atractiva, tenía seguidores en Instagram y su hermana no dejaba de publicar sobre ello. Shaq, encuentren a Erika, empezó a aparecer en las noticias locales. De pronto, todo el mundo estaba pendiente. El tercer día de búsqueda encontraron su tienda fuera del sendero, sin daños, sin señales de lucha, simplemente vacía. La comida seguía sellada en los bidones antiosos, la mochila aún cerrada. El teléfono no estaba, pero sus botas sí. De pie, una junto a la otra, intactas. Los equipos rastrearon la zona con perros e incluso un maldito helicóptero con cámara térmica. Nada. Ni una huella, ni un rastro. Nada. Y te juro que cuando leí esa actualización, lo oí de nuevo. 3 silbidos. No afuera, sino en mi cabeza. Más fuerte que un pensamiento. Más profundo que un recuerdo. Casi como un recordatorio, como si me llamara de vuelta. 2 noches después me quebré.
Ya no podía seguir sentado fingiendo que no sabía lo que estaba pasando. Así que salí en coche. No se lo dije a nadie. Me fui a medianoche, encendí un cigarrillo por primera vez en años y no paré hasta llegar al límite del parque. Aparqué cerca del viejo sendero de guardabosques que había tomado antes y empecé a caminar con nada más que una linterna frontal, una bengala y un revólver que había heredado de mi abuelo. Ni siquiera me molesté en llevar el equipo reglamentario del parque. Allí fuera no importaría. Cuando llegué al claro, la niebla ya se había asentado. No la normal. Era esa niebla, la espesa, grasienta, que se te pega a la cara como telarañas, la que se come la luz. Y entonces lo vi, su mochila. La mochila de Erika, en medio del sendero, no rota, no caída, simplemente colocada con cuidado, como si alguien la hubiera dejado allí a modo de ofrenda. A su lado, una sola bota, no dos, solo una. La otra no estaba por ninguna parte. Me quedé mirándola lo que pareció una hora. Entonces oí pasos, no detrás de mí, delante, más adentro de la niebla, hojas crujiendo, lentos, pesados. Apagué la linterna frontal y esperé. Luego una voz tenue femenina. Hola. Era ella, Erika. Sonaba exactamente como la chica desaparecida. Igual, ¿hay alguien ahí? Pero estaba mal. Demasiado perfecta, demasiado limpia, como una grabación, como algo intentando imitar su voz desde un recuerdo. Me quedé inmóvil y entonces la voz cambió. Bajó de tono, se deformó, se estiró. Vuelve. Entonces vino el silbido. 3 notas más fuertes de lo que jamás las había oído, tan potentes que me sacudieron el pecho, y la cosa emergió de la niebla. Sin ojos, sin boca, los mismos brazos largos, aquella piel cerosa y pálida como chicle viejo. Pero ahora podía ver algo más. Llevaba algo alrededor del cuello, una cuerda delgada, y colgando de ella había una lengua humana, fresca, todavía roja, aún convulsionando. Corrí. No pensé, no respiré, solo corrí. No sé cómo llegué de nuevo al camión, ni siquiera recuerdo subirme. Lo siguiente que supe fue que iba por la autopista a 135 km/h con sangre en los pantalones y lágrimas en los ojos. La búsqueda fue cancelada la semana siguiente. Demasiado peligrosa, dijeron. Demasiada niebla, muy pocas pruebas. Erika Bowen sigue desaparecida. Nunca la encontraron, igual que a los demás. Pero creo saber dónde está. Dentro de esa cosa no muerta, solo tomada, consumida. Y todavía está ahí afuera, esperando, silbando. Me mudé de Washington hace 3 meses. No me despedí. No vendí mis cosas. Dejé la llave del apartamento sobre la encimera, junto con mi placa del parque, y conduje hacia el sur hasta quedarme sin gasolina en un pueblo donde la niebla no me siguió. Cambié de número, pagué todo en efectivo. Nadie vino a buscarme, pero sigo sin dormir. No sé cómo hacerlo. Ya no. No después de todo esto. No puedes dejar de escuchar ese sonido. No puedes dejar de ver algo tan incorrecto. Y lo peor es que no importa qué tan lejos vaya, porque sigue conmigo. Empezó de nuevo unas semanas después de instalarme en el motel, un lugar cutre, sin cámaras, sin nadie haciendo preguntas. Solo una cama, un aire acondicionado roto y papel tapiz descascarado que olía a cloro y moho. Pensé que si me quedaba en un lugar lo suficientemente anónimo, estaría a salvo. Una noche sonó el teléfono de recepción. No contesté. Sonó otra vez y otra vez. Finalmente lo levanté pensando que tal vez era el dueño comprobando algo. Todo lo que escuché fue un silbido. 3 notas, lentas, precisas, exactamente el mismo tono que había oído en el bosque. Pero esta vez estaba dentro de mi oído, no a través del teléfono, dentro de mí. Tiré el auricular y corrí al baño. Creí que estaba volviéndome loco. Me salpiqué la cara con agua, me tapé los oídos con las manos, incluso grité. Pero el sonido no cesaba, solo rebotaba, resonando dentro de mi cráneo hasta que caía al suelo con arcadas. Entonces se detuvo como si se hubiera aburrido o peor, como si hubiera aprendido algo nuevo. A la mañana siguiente había un hombre al otro lado de la calle, simplemente de pie, demasiado quieto para ser normal. Llevaba un impermeable gris y botas desgastadas, solo mirándome a la ventana, sin parpadear, sin moverse. Lo observé durante horas. Nunca se movió. Nunca habló. Finalmente cerré las persianas. Cuando las abrí de nuevo, ya no estaba. Esa noche alguien deslizó una nota bajo mi puerta. Solo una frase. Letra temblorosa. Respondiste. Desde entonces he visto más de ellos. En las esquinas de estacionamientos concurridos, sentados solos en cafeterías a medianoche, caminando demasiado despacio por callejones, manos temblorosas, cuellos estirados hacia el cielo como si escucharan algo que ya no puedo oír. Algunos parecen normales, otros no tanto, pero todos tienen la misma quietud, la misma horrible calma en sus movimientos, como si algo dentro de ellos estuviera a cargo ahora. Yo los llamo los huecos.
No sé qué son, quizá víctimas, quizá portadores, pero ellos también silban. Y cada vez que lo oigo, suena un poco más fuerte, un poco más cerca. No sé si es una criatura, una enfermedad, una maldición. Dejé de intentar entenderlo, solo sé que empieza en el bosque, pero no termina allí. Encuentra personas, solas, calladas, personas que escuchan, y cuando silbas y le respondes, aunque sea una vez, te conoce, te sigue. Espera, espera hasta que estés débil, hasta que estés listo, hasta que tengas la suficiente curiosidad para silbar de vuelta. Y entonces te toma, no tu cuerpo. Eso es fácil, toma la parte de ti que sabe gritar. Así que si alguna vez te encuentras profundo en el bosque, lejos del sendero, y lo escuchas, ese silbido lento y frío flotando entre los árboles como si supiera tu nombre, no te muevas. No hables, y hagas lo que hagas, no le respondas, porque una vez que lo haces, no hay vuelta atrás. Nadie te encontrará, no a tiempo, no entero. Y la cosa que lleve tu rostro podría aparecer en la ciudad de alguien más, al otro lado de la calle, esperando la próxima respuesta.